Hola, estimadas amigas y amigos, espero que estén teniendo un excelente día. En esta búsqueda de narraciones, siempre he pensado que los abogados deben tener de las más impresionantes en el ejercicio de su profesión. Desde historias y anécdotas graciosas hasta momentos en los que su vida puede correr algún riesgo, como es el caso de este episodio. El protagonista de este capítulo participará de manera anónima por lo delicado de sus primeras historias. En la tercera historia nos compartirá un relato paranormal, como ya es costumbre en este canal. Este podcast está un poco fuerte, por así decirlo. Hay uso de palabras altisonantes y sucesos muy delicados que pueden impresionar sobre todo a menores de edad. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Revoltijo de Historias. Hola, mi nombre es... Soy de profesión abogado. He prestado mis servicios tanto en el sector privado como en el sector público. Han sido 3 ocasiones en las que he temido seriamente por mi vida en la práctica de mi profesión. Quisiera compartir con ustedes la primera de ellas, que fue cuando recién había salido de la universidad y prestaba mis servicios en el sector privado. Era aproximadamente el año 2013 y yo colaboraba en un despacho de abogados que hasta la fecha lleva la cartera vencida de algunos bancos o administradoras de patrimonio. El dueño, es decir, el director general del despacho, es de mucho dinero. Entonces, esto es relevante porque había adquirido una plaza comercial, específicamente en... recuerdo bien que era un viernes flojo en la oficina, estábamos atendiendo los asuntos que normalmente se veían el fin de semana. La verdad es que ese viernes en particular no fue un viernes del todo movido. Creía que el día laboral iba a terminar muy temprano y me hacía ya en alguna cantina emborrachándome con mis amigos o finalmente descansando de lo que se hubiera hecho o del estrés generado por la semana. Resulta que aproximadamente a la 1 de la tarde, la administradora de la plaza comercial que recientemente había adquirido mi jefe se comunica directamente con él y le comenta que había algunos tianguistas y que estos habían invadido el estacionamiento, que eran aproximadamente unos 9,000, 10,000 metros, y que bueno, se lo comentaba para que tomara las acciones legales que él considerara más pertinentes. Siendo mi jefe un abogado, evidentemente quiso tomar las riendas del asunto de manera inmediata, y para ello nos mandó a mi jefe directo y a mí a corroborar el dicho de la administradora y consecuentemente a actuar al respecto. Es decir, si tuviéramos que presentar denuncias, si tuviéramos que conciliar con una persona o con grupos de personas que tuvieran interés sobre esa superficie, pues lo pudiéramos hacer con la libertad que él nos daba para tal efecto. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Puebla y este lugar se encuentra en Guanajuato. Era un viernes a la 1 de la tarde, la empresa nos proporcionó el vehículo para trasladarnos a ese lugar y tomamos camino, sin tomar en consideración que ese fin de semana se estaba llevando a cabo el Festival Internacional del Globo Aerostático en León, Guanajuato, que la ocupación de hoteles estaba casi al 100% y nuestros viáticos, por tratarse de un asunto laboral, no eran del todo amplios. Entonces llegamos aproximadamente a las 8:30, 9 de la noche, pero como les comenté, no habían los suficientes hoteles para alojarnos y tener el fin de semana libre para realizar lo que a nosotros nos habían encomendado. Encontramos finalmente un hotel horrible
en las afueras de la ciudad, resalta que este se encuentra, o se encontraba, no sé, frente a una cantina de mala muerte. Horrible. Desde lejos se olían los orines. No le prestamos mucha atención porque nosotros no íbamos de paseo. Íbamos a ejecutar las órdenes que se nos había instruido y regresarnos lo antes posible a la ciudad de Puebla para tratar de disfrutar lo que nos restara del fin de semana. Antes de encontrar este hotel, pasamos a la plaza comercial para entrevistarnos con la administradora. Pues terminamos de afinar los detalles, de solicitar los documentos que íbamos a necesitar para el otro día y decidimos irnos a instalar al hotel que pareciera salido de alguna película de Robert Rodríguez. Procuramos instalar las pocas cosas que llevábamos encima y decidimos ir a cenar algo, puesto que desde las 12:30 a 1 de la tarde no habíamos comido nada y eran aproximadamente las 9:30, 10 de la noche. Encontramos por ahí algún puesto de tacos. Para esto habíamos dejado el coche ya resguardado en el estacionamiento del hotel y nos estábamos trasladando a pie. Antes de llegar, una cuadra antes de llegar al hotel donde nos estábamos hospedando, nos percatamos de que afuera del bar de mala muerte que se encontraba exactamente frente al hotel donde nos estábamos hospedando había gran actividad de mototaxis y se escuchaba y se veía un revuelo entre las personas que se encontraban ahí. Algunos corrían, otros se quedaban pasmados y nosotros no sabíamos ni siquiera de qué se trataba. Pensamos que pudo haber un atropellado, pensamos que pudo haber alguna pelea entre los borrachines que se encontraban en ese bar y no le prestamos mayor atención hasta que nos acercamos lo suficiente para percatarnos de que el asfalto estaba húmedo, estaba lleno de un líquido que posteriormente nos dimos cuenta de que era sangre. Jamás en mi vida había visto tanta sangre regada. Parecía como si hubieran aventado a cubetadas litros y litros de sangre. A pesar de que esto se los estoy comentando de manera pausada, todo esto sucedió muy rápido, porque es normal entender que así sucedan estas situaciones de esta naturaleza. Resulta que un mototaxista notó nuestro desconcierto y nos dijo: "Córranle, acaban de decapitar a varios acá y se va a poner peor". Inmediatamente nosotros tratamos de ingresar al hotel y, de no ser porque la persona encargada de la recepción estaba asomándose a verificar lo que había sucedido en el exterior, no nos hubiera visto y nos dijo: "¿Saben qué? Métanse". Estaba a punto de cerrar la cortina de metal que cubre el cancel de vidrio que le da entrada al hotel y nos hubiéramos quedado afuera. Afortunadamente eso no sucedió, pero bueno, fue una noche extremadamente complicada porque incluso aunque no hayamos visto cómo sucedieron las cosas, les comento que para mí sigue siendo un escenario bastante impactante porque toda la noche se estuvieron escuchando las sirenas de los servicios públicos de emergencia que cubrieron el llamado de auxilio. Eran los policías, las ambulancias, los vehículos de los servicios médicos forenses. En fin, no fue una noche tranquila y a la fecha es un escenario que me cuesta mucho trabajo olvidar. Pero no, desafortunadamente, esa no fue la peor parte de este viaje de trabajo, sino que el día siguiente, cansados, desmoralizados porque nos hubiese tocado ver una escena que no es tan común ver, o al menos a esa fecha no era tan común ver en una ciudad como Puebla, pues sí nos dejó bastante impactados y con los nervios de punta. Finalmente, al otro día teníamos que darle continuidad a las instrucciones que nos había dado nuestro director general y concluir con nuestro cometido. Fuimos a desayunar y nos dirigimos nuevamente a la plaza comercial para terminar de resolver este tema de la invasión de los supuestos tianguistas. Como ambos estábamos muy cansados y la verdad es que quien en ese entonces era mi jefe directo también ya tenía muchas ganas de regresar a la ciudad, de tratar de
olvidar el trago amargo o quizás el escenario tan impactante que nos había tocado ver una noche anterior de la manera más práctica que a él se le pudo ocurrir. Cuando llegamos, nos percatamos que en efecto había ya una malla que invadía quizás 1 o 2 metros lo largo de el estacionamiento que le corresponde a la plaza. La verdad es que no era una invasión tan significativa porque no cortaba el paso, no limitaba los cajones que ya se habían designado, pero sí era una transgresión directa a los derechos de propiedad y de posesión, el legítimo propietario, que en este caso pues era nuestro jefe. Como les comentaba, era una plaza comercial donde había tiendas como Aurrerá, Electra y algunas otras. Entonces, bueno, nos entrevistamos con la administradora, nos comentó los pormenores de la situación y finalmente decidimos tomar cartas sobre el asunto. Es decir, primero teníamos que evaluar la situación y con base en ello tomar las acciones legales que tuviera lugar. Estuvimos, si acaso, unos 15 minutos afuera del estacionamiento, de la parte del estacionamiento donde se encontraba un Electra, en lo que nos terminaban de armar un instrumento notarial con el cual pudiéramos acreditar la personalidad e interés legal respecto de los derechos de propiedad y posesión sobre el inmueble que tratábamos de defender. Nos encontrábamos esperando en el coche con el clima puesto porque hacía un poco de calor. Es decir, tenía el coche encendido. Mi jefe directo se estaba comunicando en ese momento con mi jefe, con el director general, para darle los pormenores de la estrategia que se iba a implementar y de las acciones legales que íbamos a tomar. Cuando de mi lado, es decir, del lado del piloto, intempestivamente un señor como de 76 años, era el arquetipo de el viejo comerciante con contactos, de verdad era incluso hasta pintoresco. No recuerdo el rostro del señor, pero sí recuerdo que iba vestido de una guayabera blanca, llevaba un bastón como de bambú y un pantalón caqui, zapatos caqui y un sombrero. Era pintoresca, perdón, la imagen de este señor. Me abre la puerta y nos empieza a insultar y nos empieza a decir: hijos de su puta madre, ustedes hicieron que tiraran mi reja, se los va a cargar la chingada. Evidentemente, cuando yo me percaté de la agresión, pues no hice otra cosa más que tratar de avanzar unos metros para que dejar de escuchar los improperios que nos estaba realizando este señor. Yo creo que no fueron más de 2,5 metros cuando se me cruza un auto rojo y un auto verde, de los cuales no daré mayor descripción. Se me puso enfrente y otro se me puso atrás. Y se bajan 2 sujetos masculinos, rapados, con varios tatuajes, ambos armados, apuntándonos respectivamente a mi jefe inmediato y a mí. Y entonces dijeron: ya se los cargó la chingada, bájense porque ahora sí nos la van a pagar. Esa fue la primera vez que a mí me apuntaron con un arma y pues uno nunca sabe cómo reaccionar. Entonces solamente alcé las manos para que se percataran de que no estaba actuando de manera impertinente o que nosotros tampoco íbamos armados y que esto pudiera ocasionar una agresión instintiva de su parte. Nos pidieron que dejáramos los celulares adentro del vehículo, pero para esto ambos, tanto mi jefe inmediato y yo, teníamos los celulares que nos daba el despacho y nuestros celulares personales. Entonces solamente dejamos los celulares personales, que eran los que estábamos ocupando, los dejamos en el cenicero, porque así nos pidieron que lo hiciéramos, y nos bajáramos del vehículo en el que íbamos. Se acercó nuevamente el señor grande, nos siguió insultando el señor. Estos sujetos nos dieron un par de golpes en las costillas. Honestamente no sé cuánto tiempo pasó entre que nos cerraron el paso y que se presentó una patrulla de policía municipal y se bajaron por lo menos 3 elementos de policía a ver qué sucedía.
De verdad, no sé, no recuerdo con exactitud de qué manera los policías municipales no se percataron de que estos sujetos iban armados. Y esto le dio tiempo a uno de los pelones darle su arma de fuego al otro, y el otro se escapó. Se escapó porque los policías estaban atendiendo un llamado de alteración del orden público y creyeron que mi jefe y yo estábamos o habíamos agredido a este señor de avanzada edad. Por eso es que no le prestaron atención a los dos pelones, al menos de manera inmediata. Por eso también es que el segundo sujeto, el que ya tenía las dos armas, tuvo la oportunidad de salir de la escena. A los pocos segundos llegaron por lo menos otras 2 unidades de policías municipales, y cada quien empezó a contar su historia, su versión de los hechos, ahí mismo. Como se percataron de que se trataba de 2 versiones completamente distintas la una de la otra, los municipales decidieron ponernos a disposición del juez calificador para que determinara si existía una falta administrativa o, en su caso, si existía algún acto con apariencia delictiva, nos pusieran a disposición del Ministerio Público y bueno, se iniciaron las averiguaciones correspondientes. En el traslado de la plaza a las oficinas del sector a donde nos estaban llevando, a mi jefe directo y a mí nos subieron en la misma patrulla, y a uno de los pelones, el que ya no llevaba armas, y al señor de avanzada edad, los subieron en otra de las patrullas. En el transcurso, nosotros con más calma procuramos explicar de mejor manera qué es lo que estaba sucediendo con el municipal, y el oficial que nos estaba trasladando me dijo: ¿saben qué? Es que pues esto que me están comentando tiene mucho sentido, porque aquí ya está la familia michoacana y pues es básicamente su plaza. Entonces no dudo que esta persona tuviera buena relación con este grupo delictivo y pidiera apoyo para tratar de defenderse de la supuesta agresión de la malla que él ilegalmente había colocado sobre la superficie o sobre el polígono que le correspondía a la plaza comercial. Entonces pues fueron muy afortunados, nos comentó. Lo que le preocupaba era que una vez que pagáramos nuestra multa, porque se trataba de una falta administrativa, ellos también pudieran hacerlo y evidentemente pues cobraran venganza o nos agredieran ya cuando no estuviéramos en las oficinas del sector policial al que nos trasladaban. México desafortunadamente es un país en el que muchos de los problemas se resuelve con dinero, y esta no fue la excepción. La verdad es que nos pidió determinada cantidad para brindarnos apoyo, es decir, para entretener lo más que pudieran a esta persona en los trámites con el juez calificador y o con el Ministerio Público, pues para que nosotros tuviéramos el tiempo suficiente para irnos de la ciudad. Como les comentaba, nosotros íbamos con el presupuesto muy apretado porque no era una visita turística. Resulta que de lo que llevábamos de manera personal, de lo que teníamos en efectivo que nos había dado la oficina, juntábamos si acaso unos 3,500, 4,000 pesos. Se los proporcionamos a este personaje, y en lo que el juez calificador empezaba a tomarle los datos de manera burocrática, lenta e ineficiente a los otros 2 sujetos, a nosotros nos regresaron a donde se encontraba nuestro coche. La verdad es que decidimos no esperarnos ni un segundo más en ese lugar para regresarnos a Puebla. Yo iba manejando en lo que mi jefe directo le brindaba los pormenores, le brindaba los detalles y de lo que había sucedido al director general. La verdad es que hubo un entendimiento muy eficiente y evidentemente se nos brindó todo el apoyo para nuestro regreso. Mi director general se comunicó con alguna persona de Querétaro y nos dio instrucciones que lo esperáramos sobre la autopista, porque ahí ya iban a estar personas resguardándonos, pero de traslado nos iba siguiendo el otro Lancer donde iba el otro pelón. Y bueno, no sé si solamente era una táctica de intimidación o si verdaderamente querían hacernos daño, pero lo cierto es que
Fue una persecución de bastantes minutos entre un Lancer manejado por un elemento presuntamente de la delincuencia organizada y su servidor, bien un abogado recién egresado de la universidad que solamente quería juntar una lana para cambiarle las llantas a su coche. En ningún momento del trayecto disminuimos la velocidad de 190 kilómetros por hora. Íbamos en chinga hasta llegar a la autopista de Querétaro y en efecto en una gasolinería ya nos estaban esperando unas camionetas. No sé quiénes eran estas personas, solamente nos indicaron los detalles de las camionetas que nos iban a estar esperando, y cuando nosotros ingresamos a la gasolinería donde ya nos estaban esperando estas personas, el Lancer se siguió de largo y bueno, una de esas camionetas empezó a seguirlos, o eso fue lo que nosotros nos percatamos. No sé cuánto tiempo duró, no sé qué es lo que haya sucedido después, pero la otra de las camionetas que nos estaba esperando y que estaba resguardando nuestro paso por la autopista que le corresponde al estado de Querétaro, pues nos siguió hasta la salida del Arco Norte. No recuerdo muy bien porque les comento que esto fue hace algunos años. A lo mejor estoy siendo impreciso con las vialidades, pero el chiste es que la segunda camioneta nos dio resguardo hasta que pues, ya nos sentíamos un poco más seguros. Llegamos a Puebla. La verdad es que solamente llegamos a la oficina, metimos el coche. A la fecha ha sido una de las mayores angustias y estreses cuando tenía la pistola apuntándome directamente a la cara. La verdad es que lo que más me preocupaba era que mis papás iban a tener que ir a recoger mi cuerpo a otro estado y que probablemente pues iba a ser algo complicado y muy difícil para ellos. Aquí termina esta historia, es algo muy complicado. Sentí mi vida en riesgo en el ejercicio de mi profesión como abogado. Esta es una historia más breve. Aproximadamente unos 4 años después, 5 años después, iba de regreso de los juzgados de Atlixco a la ciudad de Puebla y aceptando la invitación de desayunar que me había hecho mi representado y en compañía de otros amigos, fuimos a desayunar a unos puestos de cecina que se ponen en la Federal de Atlixco, Puebla. Y bueno, nos sentamos, pedimos nuestra orden. Yo estaba dando la espalda hacia la carretera, es decir, no tenía visibilidad sobre lo que sucedía en el exterior. Pero como era un desayuno entre amigos, entre mi representado, y después de que nos había ido muy bien en el juzgado a la diligencia que se había practicado, pues la verdad es que estábamos bastante relajados. Ya habíamos realizado nuestra orden, incluso ya nos habían dado un kilo de carne que habíamos pedido, cuando la persona que estaba frente a mí y que sí tenía visibilidad hacia lo que sucedía en la calle, fuera de contexto, empezó a decir lo siguiente: no volteen en pistola, no volteen en pistola. Evidentemente yo no entendía de qué hablaba, ni siquiera por qué estaba cambiando de manera tan abrupta el tema de conversación. Cuando unos segundos después entra corriendo una señora gritando: auxilio, auxilio, es que nos quieren asaltar, auxilio, me quieren quitar el dinero. Y se mete a la cocina tratándose de refugiar. Detrás de ella venían 3 sujetos armados siguiéndola, tratando efectivamente de arrebatar el dinero que habían retirado de un banco cercano al lugar donde estábamos desayunando. La reacción de algunos fue tirarse al piso. Mi reacción en particular fue de correr, pero como yo no tenía visibilidad, yo no tenía vista hacia lo que estaba sucediendo en el exterior, no me percaté que cuando empecé a correr tomé dirección hacia el vehículo donde pretendían escapar los maleantes. Y peor aún, que uno de ellos se encontraba esperando en el coche para resguardar el vehículo en lo que los otros concluían el acto, y que al verme corriendo hacia su persona lo sintió como algún tipo de agresión. Cortó cartucho y me apuntó a la cara y me dijo: ya te cargó la verga. En ese momento yo sentí que en efecto ya no le iba a contar, que solamente iba a sentir si acaso el primer impacto de bala y que bueno, ese iba a ser mi fin.
Instintivamente me di la vuelta en 180 grados y alcé mis manos para que se percatara de que yo no tenía ninguna intención de agredirlo, ni de sentirme el héroe, ni... Todavía cuando iba de espaldas tratando de escapar de la pistola que me estaba apuntando, pensé que quizás como método de intimidación pudiera dispararme a las piernas. Entonces todavía iba corriendo e iba tratando de brincar por si me disparaban en las piernas, que no me pegara ni me alcanzara ningún impacto de bala. Quizás avancé unos 3-4 metros y me aventé pecho abajo hacia la parte exterior de la fonda donde estábamos desayunando. Era terracería y bueno, se escuchó todavía más ajetreo adentro. Escuchamos cómo se escapaban estas personas en el vehículo que habían designado para ello. Y bueno, cuando escuchamos que quizás ya no estábamos en peligro, nos repusimos, nos reunimos nuevamente en la mesa donde estábamos desayunando y tratamos de pensar en voz alta y de compartir qué es lo que había pasado cada quien. De repente, cuando estábamos comentando cuál había sido la percepción de cada uno de nosotros, una de las chicas que estaba atendiendo la fonda empezó a gritar: ¡Auxilio, auxilio! ¡Llamen una ambulancia! Nos acercamos y nos percatamos de que la señora que había entrado corriendo, gritando que le iban a quitar el dinero, pues se encontraba tirada en el piso. Nuestra primera impresión fue creer que pues le habían disparado, pero no vimos ningún rastro de sangre. Entonces creímos que solamente se había desmayado por el susto. Inmediatamente nos comunicamos con los servicios de emergencia. Antes que nada el apoyo de una ambulancia para que atendieran a esta señora. Pedimos el apoyo de la policía. Todavía logramos sentarla en una silla. Estábamos tratando de reanimarla y escuchaba su respiración de manera muy profunda, hasta que en un suspiro, que fíjense que fue un sonido muy característico, un sonido que jamás había escuchado, fue algo como y dejó de respirar. Cuando llegaron los paramédicos, oficializaron la hora de su muerte y nos comunicaron que le había dado un paro cardíaco a la señora, porque pues esta situación le había generado mucho estrés y ella sufría de hipertensión y pues finalmente falleció de un infarto. Esta ha sido la única vez en la que he visto morir a una persona. Ese punto en el que se escucha de manera muy nítida su respiración y de un suspiro también se logra escuchar cómo pierde la vida. La situación en nuestro país desafortunadamente siempre se ha caracterizado por no ser la de la mayor seguridad de la región internacional y bueno, ni modo. En este capítulo pudimos apreciar que la esencia de estas historias es el terror real, ese miedo que no es causado por algo sobrenatural, pero que todos podemos llegar a sentir si nos encontrásemos en situaciones similares. Tú, que estás pensando qué estudiar y a qué dedicarte, piénsalo 2 veces antes de educarte en esta admirable profesión. Quería subir este podcast desde hace ya tiempo, pero por cuestiones logística y tiempo, hasta hoy miércoles 3 de noviembre lo pude hacer. Espero lo puedan comprender. Les pido que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de los videos que próximamente iré publicando. Y si su generosidad se los permite, ojalá puedan dar like y comentar si alguna vez han pasado por alguna situación de riesgo. Compartan con más personas para que estas historias le llegue a un mayor número de amantes de las historias. Los dejo con la última historia de nuestro abogado y protagonista. Esta sí es de corte paranormal. Síganme en mis redes sociales y si se animan podemos incluirlos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye. En el 2014 tuve la oportunidad de viajar a Europa con uno de mis mejores amigos. La intención era realizar un tour en algunas de las ciudades más icónicas de la Unión Europea. El contexto es el siguiente.
Viajamos a inicios de enero, es decir, todavía era invierno, hacía muchísimo frío, pero no contábamos con que las vías del tren en el que nos estábamos transportando hacia el aeropuerto estaban congeladas. Eso implicó que tuviéramos unos 30-40 minutos de retraso en nuestro trayecto y que perdiéramos el vuelo que nos iba a llevar a la ciudad de Roma. Desanimados, sin dinero, porque íbamos muy justos en el presupuesto, decidimos no regresarnos, no movernos tan lejos del aeropuerto de donde teníamos que salir al día siguiente, y encontramos un hotel aproximadamente unas 4 cuadras de donde se encontraba el aeropuerto y la terminal de donde íbamos a salir. Entonces, desmotivados, con hambre, porque para poder comprar el otro pasaje tuvimos que gastarnos el presupuesto de la comida de 2 días, decidimos tomar mucha agua para quitarnos el hambre y tratar de dormir todo el día para que no sufriéramos. Aproximadamente a las 7:30 de la noche decidimos bajar a la recepción del hotel. No sé cuál fue con exactitud nuestra apariencia que despertó la compasión de un viejo de nacionalidad griega que nos invitó a cenar un paquete de comidas rápidas que venden como máquinas expendedoras allá y un chesquito. Lo recuerdo perfectamente porque en serio ha sido de las comidas que más me han provocado placer en la vida por la necesidad que teníamos de engullir cualquier cosa en ese momento. Y nos dispusimos a dormir. Cuando ya nos encontrábamos tratando de conciliar el sueño, en la ventana de nuestro cuarto, que se encontraba en un cuarto piso, se empezó a escuchar cómo nos tocaban la ventana por el exterior. Tanto mi amigo y yo no lo comentamos porque ambos se lo atribuíamos al cansancio y a la desmotivación que estábamos viviendo. Pero al menos fueron 3 veces las que se escuchó como nítidamente una mano tocaba la ventana por el exterior, lo cual nos resultaba completamente extraño, porque estábamos a una temperatura de al menos menos 13 grados bajo cero en el exterior, y como les comenté, estábamos en un cuarto piso, es decir, no había manera que una persona pudiera estar a esa altura tocando la ventana para tratar de llamar nuestra atención. En esa tercera o cuarta vez que escuchamos ese sonido, ya fui yo quien le dije a mi amigo: oye güey, ¿estás escuchando lo mismo que yo? Y él me respondió que sí, que no quería decir nada porque creía que solamente él lo estaba escuchando. Y bueno, finalmente fue algo a lo que no le decidimos prestar mucha atención, porque la intención era ya dormir para que el otro día no se nos perdiera el vuelo nuevamente. Prendimos las luces, tratamos de asomarnos hacia la ventana para identificar si de casualidad era algún animal, algún ave, alguna rama de algún árbol que estuviera generando ese ruido, pero pues nada de eso. Apagamos las luces y de repente empezaron a tocar con desesperación en la ventana, con verdadera desesperación. Nuevamente prendimos las luces y nuestra reacción fue de total asombro, porque dijimos, bueno, es lógico que algo o alguien quiere entrar. Evidentemente nos generó un gran miedo, pero desde luego que no íbamos a abrir la ventana para tratar de identificar qué era. Nuevamente tratamos de ignorarlo. Cuando apagamos las luces y reposamos nuestras cabezas en nuestras almohadas respectivamente, las llaves tanto de la regadera como del lavabo se abrieron por completo, dejando salir el agua por lo menos unos 4 segundos, 5, en lo que yo me paraba a cerrarlas. Es decir, en una apreciación
muy básica, se pudiera interpretar que lo que en su momento desesperadamente trataba de entrar, lo logró y se manifestó abriendo las llaves porque físicamente se encontraban abiertas. Yo fui quien tuvo que cerrarlas. Pero bueno, eso es motivo de interpretación personal de cada uno de quien escucha esta voz, y pues ojalá tenga oportunidad de leer los comentarios. Por otro lado, sí es importante resaltar lo siguiente. Al otro día logramos tomar nuestro avión a Roma. Sí es una situación que verdaderamente me llama la atención y que hace preguntarme si existe algo más allá de lo que nuestros sentidos logran ver. Eso es todo. Esas son las historias creo que más significativas que puedo compartir con ustedes. Que estén muy bien. Adiós.